Márquez, qué gusto enorme tenerlo en esta que es su casa. Un abrazo a la distancia, ¿cómo le va? Buenos días, Alberto. Buenos días, abogado Cepeda. Buenos días a esa bella y hermosa dama que siempre acompaña las mañanas y que la voz melodiosa nos despierta. Lucía, Lucía Jaramillo. Sí. lo veo Ya que lo sí. le iba a decir, pero ustedes no dejan que uno se Ah, desarrolle en la sí, es que poesía. ya no está viniendo a la cabina, por eso es que se le olvidan los nombres. Ya lo vi que también se acercaba demasiado ahí a la, Sí, a ya la estoy ciego ya. Sí, eso Y es. eso que tiene lentes. Oiga, Sí. bueno, y entrando en materia económica, ¿cómo cierra el Ecuador de acuerdo a los análisis, a los estudios que se hacen, no tanto desde la academia como desde la orilla del análisis? ¿Cómo vamos a cerrar en materia económica? ¿Cómo cierra el Estado, el gobierno ecuatoriano, sus finanzas? Ya en lo que queda, porque prácticamente ya no hablamos de un cuatrimestre y ahorita tenemos que hablar ya del último trimestre del 2022, doctor. Sí, a ver, mira, hay varias cosas importantes. Lo primero, que este ha sido un año muy complicado, no solamente para la economía ecuatoriana, sino también para la economía mundial. Y entonces, en ese contexto, es que tenemos que entrar a analizar para ser lo más objetivo posible. Todos sabemos los 2 años de pandemia, este es un año donde se pensaba que podía venir una recuperación importante a nivel mundial y tuvimos la guerra o la invasión rusa a Ucrania que vino a complicar toda la situación del entorno económico mundial y a enrarecer bastante las situaciones, sobre todo por el incremento de los precios de los combustibles, que independientemente que pudiera parecer que a nosotros nos iba a favorecer esa situación, en realidad eso es un arma de doble filo para nosotros porque no pudimos aprovechar la circunstancia de la subida del precio de del crudo porque nuestra producción de crudo estaba mermada y esto no permitió que se pudieran aprovechar y lo que sí tuvimos fue los efectos inflacionarios a nivel mundial y los efectos de la escasez de compra de nuestros productos por todas las situaciones que se dio, además de la disminución de comercio a nivel mundial que fue provocado por el estancamiento de el caso de los puertos de Ucrania, Rusia, la problemática de la demanda que venía desde Europa, que hubo una contracción total, y además de los problemas que tuvo China. También que esto posibilitó que no se diera el repunte económico que algunos pensaran y se habló hasta en momentos determinados de una gran recesión a nivel mundial. Bastante complejo, ¿no? Bastante complejo el Y panorama y que sin lugar a dudas pues va incidiendo en la economía de la mayor parte, Y ¿no? además, Alberto, hay que Sí, unir las manifestaciones o como lo se de le quiera junio. llamar, lo Ujú. de junio, que eso provocó una caída enorme en las producciones nacionales, en las exportaciones, sobre todo en la parte de productos importantes como son las flores, para el caso nuestro, que estuvieron restringidas por la escasa movilidad que se tuvo sobre todo en la sierra ecuatoriana para esta situación, además de la disminución del mercado interno por el cierre de vías, etcétera, que se habla de pérdidas de miles de millones en la economía nacional. Claro, ahora doctor Fidel Márquez, en medio de todo esto es destacable, ¿no? Cómo el sector empresarial privado igual sigue sacando la cabeza por donde puede, ¿no? Conversábamos con representantes, por ejemplo, del sector acuícola, ¿no? El sector camaronero sigue apuntando que incluso aumentaría mucho más, superaría el nivel de exportaciones del 2021, que fue de alrededor de 5.300 millones de dólares. Ellos hablan de que este 2022 van incluso a superar esa marca que ya era importante, ¿no? Claro. Y hay otros renglones de la economía, ¿no? De la exportación, de la agroexportación, que por ahí se las ven o buscan la manera de vérsela como para poder aumentar la ubicación de los productos ecuatorianos en esos nichos, ¿no? No, por supuesto, aprovechando que otras regiones han decaído y que la afectación en el caso nuestro ha sido menor, además de que nosotros no hemos sufrido los efectos de la crisis de la apreciación o depreciación de monedas que se ha dado en el mundo. Nosotros por tener una moneda dura internamente podemos mantener determinados niveles eh,
de precios que, si bien no son los adecuados para el consumo, sí nos mantiene una estabilidad de costos importante en determinados segmentos. Y eso es necesario que se tenga en cuenta a la hora de poder hacer los análisis, pero son dos, tres, a lo sumo 4 renglones de exportación nuestro que sí tienen este resultado, y se debe también a parte de la coyuntura, ¿no? Y yo siempre decía que era el momento en que nosotros teníamos que empezar a pensar de ver cómo el mundo va a salir de la era petrolera, ya quiere salir de la era petrolera, si no analicemos, Alberto, la famosa ley antiinflacionaria que planteó Biden en Estados Unidos, pero que en realidad yo la estuve analizando y va mucho más allá de enfrentar la inflación en Estados Unidos, sino que es a un cambio en matriz energética y es un cambio a buscar la producción de energía limpia y a paliar el cambio climático. Entonces, eso a nivel internacional nos tiene que dar a nosotros indicios de que tenemos que pensar que la solución a los problemas de nuestra economía tiene que venir por replantearnos que somos un país agroexportador y que tenemos que pensar en eso como la zona para el desarrollo del país. Entonces, con estas circunstancias, lo que quiero decir es que tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo, dejar a un lado esto de ser un país petrolero y olvidarnos de ese sueño de país petrolero y centrarnos en aquellas ramas agroindustriales y agroexportadoras que podamos, o pecuarias, etcétera, que son por el lado que tenemos que apuntar nosotros, o acuícola, por ejemplo, o pesquera. Hacia esos niveles tenemos que apuntar, porque eso será la solución al desarrollo y tiene que venir por el desarrollo local, como otro elemento importante que hay que tomar en consideración acá. Perfecto. Qué bueno siempre es conversar con el doctor Fidel Márquez. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes. Estamos estableciendo en este momento pues este análisis muy interesante, Ramiro, respecto a cómo en definitiva vamos a cerrar este 2022 en la economía ecuatoriana, ¿no? Sí, Fidel, buenos días. Tomen su sorbito de café. El presidente en Nueva York ha hecho un anuncio y yo no sé si tú tienes información, la cual yo no tengo aún, sobre la renegociación de la deuda con China en plazos, montos e intereses. Pero para todos estaba claro que el peso de esta deuda era muy importante, los intereses eran draconianos, ¿ya? Y resulta que aliviar de cualquier manera esto va a afectar de manera positiva al flujo de ingresos del presupuesto general del Estado. ¿Tienes alguna información o lo podemos comentar simplemente en borrador? No, sí tengo alguna información buscando, porque este era el tema de ayer, que salió ayer y que de una u otra manera hoy había que comentarlo, ¿no? Ajá. Y te puedo decir que el tramo, porque son 2 tramos que se están negociando, o más de 2 tramos, con 2 proveedores estatales o públicos chinos, para que todo el mundo pueda ir entendiendo esta situación, que son con el Banco de Desarrollo de China, que es el Development Bank de China, y con el Banco de Exportación e Importación de China, que es el conocido como el Exim Bank. Ahí teníamos nosotros una deuda que por encima, las tasas de interés por encima, casi más del 7% con estos 2 proveedores, que además teníamos diferentes tramos de estas deudas, y que, por ejemplo, con el Banco de Desarrollo de China nosotros teníamos una deuda que fue la que se reperfiló de 1.395 millones de dólares, y con el banco, con el Exim Bank, una deuda de 1.832 millones de dólares. 3.000 dólares más, 3.000 millones más o menos. 3.227 millones de dólares fue lo que se reperfiló en esta renegociación de deuda. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que vamos a tener en los próximos 3 años un ahorro de que no hay que tener que pagarle en ese periodo nada más que 1.424 millones de dólares a estos 2 proveedores. Ya. Ese es el ahorro que va a tener el país. Es decir,
plata que no va a tener que utilizar en el presupuesto para pagar deuda del Estado y que va a poder utilizar en otras actividades dentro del presupuesto del Estado. Pero un alto ahí, Fidel. Cuando dices ahorro, significa no la vamos a pagar ni en 3 años ni nunca, o estamos pateando la pelota hacia adelante. No, no se va a pagar porque se bajaron las tasas de interés. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, en el caso del China, del Development Bank, se tiene un ahorro por parte de amortización, es decir, no se va a pagar esa amortización de 745 millones de dólares. Y en el caso del Exim Bank no se van a pagar 679 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hubo una disminución de tasas de interés. Ya. Hay casos en que prácticamente se bajó un punto la tasa de interés, 0.97, en determinados tramos. Y tú sabes que eso es importante cuando los montos son grandes. Claro. Ya, entonces Fidel, este desahogo financiero que tiene el Ecuador, ya, estamos hablando de la tasa de interés. ¿Se han aumentado los plazos? Se aumentó hasta meses de gracia, ya. Hay unos meses de gracia, y se aumentó algunos años, se aumentaron, te voy a decir, 3 años aumentaron. Ya. Hay 3 años de aumento. Pero que la baja de las tasas de interés compensa esto. Ya, solo corrígeme, eran los contratos que eran secretos. Exacto. Ya. O sea, ahora entendemos por qué eran secretos. Claro, y además, hay varias lecturas acá que tenemos que hacer. Por favor. Ramiro, mira, en primer lugar, nos permite bajar tensiones con las relaciones con China, que es para Ecuador es importantísimo como socio, ¿no? Y además, para China es importante porque no se le cierra una entrada americana. Ya. Y entonces creo que aquí y viene también esto acompañado a que se abre la posibilidad para reestructurar también está el hecho de que se renegoció acá el no desembolsar en petróleo liberal, lo que se iba a pagar en petróleo para que pudiera Ecuador ponerlo en el mercado internacional, parte de los desembolsos que tenía con China. A ver. Está dentro del paquete también. A ese punto iba, porque este tipo de crédito iba de la mano con un compromiso de venta de petróleo en el cual la verdadera negociación y sinvergüencería, y déjame utilizar este término, estaba en el flete, ¿ya? Porque dependiendo de dónde lo ponías, el flete se encarecía y no necesariamente en el precio. Esto ya ha quedado transparentado de tal manera que el petróleo no queda como colateral de esta deuda. Una parte se liberó que el Estado ecuatoriano va a poder utilizar en el mercado spot y va a poderlo poner y vender al precio que esté en el mercado. O sea, es doble ganancia, el interés que dejas de pagar y el petróleo que puedes vender. Entonces, ahí vemos algo que siempre habíamos dicho, con China lo que había era que sentarse a negociar. Ah, correctísimo. Ahora esperar que los indígenas nos incendien el país para que todo este ahorro se vaya por allá en los subsidios. Lucía Jaramillo, no sé si desea hacer alguna pregunta, le paso a la más guapa de la mesa aquí. Gracias, Ramiro. No, con creces la más guapa. La única guapa. Es que no hay nadie más. No hay pues. Doctor Fidel Márquez. Perverso. Antes de la negociación, Ecuador tenía por delante un calendario de fuertes pagos de capital a China en un plazo corto que se combinaba con una mayor presión sobre el gasto público, ¿verdad? Y estas presiones sobre el gasto público viene por el lado de un crecimiento en los subsidios a los combustibles, por el gas licuado de petróleo o gas doméstico, el diésel y la gasolina de bajo octanaje. Pero es muy importante el análisis o el reporte que saca el Instituto Internacional de Finanzas, donde detalla que en estas condiciones Ecuador hubiera fracasado en su intento de alargar los plazos de la deuda con China, dice el Wall Street Journal, habría tenido que hacer frente a un hueco de financiamiento equivalente a 3.000 millones de dólares, de acuerdo pues con un reporte del Instituto Internacional de Finanzas. ¿Usted qué puede opinar respecto a esto?
que esto viene a aliviar la situación y que los resultados, Lucía, lo vamos a ver, por ejemplo, hay que ver mañana cómo tiene el riesgo país de Ecuador y vamos a ver que debe haber una disminución de comportarse y de no seguir primando lo político, ¿no? Porque estas son medidas de solvencia que nos permite y nos alivia y de liquidez que le da a la economía nacional. Pero si seguimos con los problemas políticos, el riesgo país va a seguir siendo alto, independientemente de todas estas soluciones que se puedan ir dando acá. Y es cierto, si Ecuador no podía entrar a la reperfilar deuda con China, el hueco iba a ser mucho mayor. Y fíjate que estábamos hablando de que con estos dos acreedores eran 3.227 millones de dólares lo que tenía de deuda. Y ya con esto se hace un ahorro para, en cuanto a amortización, de 1.420 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que 1.420 millones de dólares, estamos hablando del 1%, más o menos, o el 1.2, 1.3% del Producto Interno Bruto ecuatoriano, que se nos iba a ir para pagarle a estos dos acreedores. Entonces, doctor Fidel Márquez, esto quiere decir que pese a la reducción de déficit fiscal y que hay más ingresos petroleros y tributarios, todavía, según lo que se estiman las cifras, se necesitan más de 15 millones de dólares diarios adicionales de endeudamiento para cerrar las cuentas públicas. Ya lo escuchábamos al ministro Pablo Arosemena, donde se detalló que la situación es igual a la de una persona que vive pagando el mínimo de su tarjeta de crédito. Es decir, Ecuador vive pagando el mínimo de su tarjeta de crédito y se sigue además endeudando para mantener un estilo de vida por encima de sus capacidades económicas. Y mira, y esto, Lucía, lo que planteó Pablo tiene toda la razón. Y el análisis, el símil que hace es muy válido, ¿no? Cuando uno paga el mínimo debes 1.000 y pagas 200, sigues teniendo un déficit. No terminas nunca de pagar la deuda. Esa es la verdad. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Sí, entonces lo que tienes que hacer ahí es ver cómo buscas incrementar tus ingresos para y lograr buscar reperfilar deudas, como se hizo en este caso, y por otro lado, ver cómo disminuyes esos gastos. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Ahora, en Colombia, el señor Petro dice que hay que eliminar el subsidio. La izquierda de acá lo aplaude. Y cuando aquí hablamos de la necesidad de disminuir subsidios y que realmente sea el subsidio para los que lo necesitan de verdad, se lanzan a la calle e incendian el país. Entonces, hay una doble moral en el discurso ideológico en este país que hay que acabar de desterrar por siempre. Así es. Y el gran problema que tenemos nosotros es por la cantidad de subsidios que se dan irresponsablemente desde el punto de vista económico y que no solucionan los problemas de pobreza y desigualdad en el país. 9 de la mañana, estamos dialogando con el doctor Fidel Márquez. Ramiro tiene más dudas. Fidel, sí, me queda algo en el tintero. Y mira, el riesgo país es este indicativo que nos gobierna para calificar la gestión de administración financiera que tiene que ver directamente con la tasa de interés que se nos cobra en los mercados. ¿Tú crees que esta gestión que se hizo con la deuda china, a más de aliviar, va a tener algún efecto en nuestro riesgo país, habida cuenta que el ingrediente técnico lo puede ayudar, pero que el ingrediente político no lo favorece? Pues el que haya una consulta en camino ni de lejos nos va a ayudar a que este indicativo baje. Pregunta. Sí, tienes toda la razón, Ramiro. Algo así insinué anteriormente. Tenemos actualmente un riesgo país, el 9 de septiembre, que fue es el último dato que está publicado, fue de 1.446, había bajado unos 70 y pico puntos, estaba en 1.500 y tanto días antes. Espero que hoy actualicen, voy a ver cómo es la reacción de esto, pero no creo que bajará, si acaso máximo, unos 100 puntos. Pero no creo que nos lleve a tener niveles por debajo de 1.000 tan rápido,
y mucho menos llegar al récord más bajo que hemos tenido de 200 y pico, ¿no? Que fue hace como 15 o 20 años atrás, que teníamos esos niveles de riesgo y que, por supuesto, nosotros acá tenemos que tener claro, el riesgo país en Ecuador es alto porque el riesgo político en el país es alto. Más claro nos canta un gallo. Gracias, Fidel Alberto. Claro, agradecerle, doctor Fidel Márquez. Siempre es un gusto tenerlo pues en estos micrófonos, compartir justamente pues estas experiencias, estos conceptos también en temas tan relevantes. Le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchas felicidades al programa. Gracias. Gracias, se lo extraña, doctor. Así que venga por acá, por el Manso Guayas. No, ya posiblemente vuelva de nuevo a Fidel Martes. Fidel Ya. Martes, los martes. Claro. Por lo que menos sí. tener esta media hora con ustedes para discutir temas. Muchísimas Qué bueno. gracias. Gracias. Gracias Por a supuesto.